Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas y hoy es 8 del 1 del 2020, 4:40 de la tarde cuando estoy grabando este video en Buenos Aires, Argentina. Y hoy voy a hablar de las declaraciones de Trump que ha hecho a la prensa, una vez más negando cualquier tipo de bajas y daños importantes después de los ataques iraníes a las bases de Al-Assad y a otra base más en Irak, donde se albergan tropas norteamericanas. Entonces, ayer hicimos un directo a la noche para ver si realmente había empezado la respuesta iraní. Una vez que confirmaron esa respuesta y que no fueron milicias, chiitas, ningún ente que no sea oficial del gobierno, esperamos a ver las noticias y una vez que nos dijeron desde CNN o Fox News que no había habido víctimas fatales en los ataques y que Trump hablaría por la mañana, terminé el directo y horas después salió unas noticias que aún siguen, ¿no? Y que hice un video hablando de esto, no confirmando, pero una noticia de que había habido 80 muertos en los ataques y daños materiales importantes, lo cual todas estas noticias siguen hasta el día de hoy publicadas en los medios y no las sacaron, aquí están y son de las más leídas, ¿no? De esta noticia que hablaba de que había habido 80 muertos y daños materiales según una fuente, y esto se estaba pasando por la televisión iraní. Aquí esto lo sacó Press TV y también lo sacó Tasmin News Agency. Hoy Trump en su conferencia de prensa desmintió todo esto, así que ahora vamos a escuchar esa conferencia de prensa, que aquí está Trump, ¿no? Vamos a escuchar la conferencia de prensa y vamos a ver qué se dice al respecto y analizar las palabras de Donald Trump. Así que vamos a eso. Siempre y cuando yo sea presidente de los Estados Unidos, a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear. Buenos días. Bueno, empezamos el discurso de Trump hablando de que mientras él sea el presidente de los Estados Unidos jamás se le permitirá a Irán tener armas nucleares. Se ve que este ataque a Soleimani le salió el tiro por la culata, porque después de su muerte una de las primeras medidas que tomó Irán antes de los ataques, es decir, que se alejaba de lo que estaba escrito en el Tratado Nuclear del 2015 y que ahora iba a empezar a enriquecer uranio ilimitadamente, y bueno, eso ya advierte que Irán va a estar en busca de armas nucleares. Así que si Trump quería que Irán cambie la postura y lograr un trato o un pacto con Irán, un tratado con Irán beneficioso, un acuerdo nuclear beneficioso, le ha salido el tiro por la culata por el momento. Sigamos. Me complace informar a ustedes que el pueblo estadounidense debe de sentirse extremadamente agradecido y feliz. Ningunos estadounidenses resultaron heridos en el ataque de anoche por el régimen iraní. No sufrimos bajas algunas, todos nuestros soldados están seguros y solamente hubo daño mínimo. Bueno, Trump se refiere al daño mínimo, tenemos las fotos del ataque, puede considerarse daño mínimo, no sé, lo dejo a criterio de ustedes. El daño existió, moderado, mínimo, ahí estuvo. Estas son, acá en el círculo podemos ver, no, obviamente, aquí esta imagen satelital que muestra los diferentes puntos de ataque, que fueron 5 en la base de Ain Assad, acá está, y tenemos solo una imagen que se amplía, que es esta, y acá vemos varios hangares, eran 1, 2, 3, 4, 5 y 3 destruidos, en solo una parte que se amplifica el daño. Después no tenemos más fotos de los daños causados aquí, o aquí, o aquí, o aquí, solo tenemos este daño amplificado, que es
pero bueno, acá hay más daño. Obviamente que el daño no es muy grave, existió, podría catalogarse como mínimo, pero ahí está. Y los misiles que han tirado fueron 22, de los cuales Estados Unidos dijo que no hubo necesidad de interceptar los misiles porque con el trabajo que hicieron de advertirle a las tropas antes de tiempo de los ataques y las sirenas, se refugiaron todos en búnkers y no hubo víctimas. Entonces no hubo necesidad de derribar los misiles. Lo que me llama la atención es que Trump había declarado antes que cualquier ataque contra ciudadanos norteamericanos o intereses norteamericanos en la región iba a ser devuelto con severidad, rápido y mucho más fuerte. Si esto no es un ataque a los intereses norteamericanos en la región, ¿cuáles son? Entonces aquí están las fotos, aquí están los daños que se causaron. Si son mínimos, los dejo a su criterio. Sigamos con la conferencia de prensa. En nuestras bases militares, nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para lo que sea. Irán parece que está tranquilizándose, que es algo bueno para todas las partes y algo muy bueno para el mundo. Acá Trump dice que sus tropas están preparadas para lo que sea, y si es verdad que Irán se tranquilizó, que ha dicho que esta ha sido su venganza y que si no lo atacan no volverá a atacar, y que si lo atacan y hacen cualquier tipo de medida militar en su contra, atacarán diferentes países donde hay puestos claves de Estados Unidos. Amenazaron a Dubái, amenazaron a Israel, en la ciudad de Haifa y diferentes bases norteamericanas en la región. Así que veremos qué pasa. Ninguna vida estadounidense o iraquí fue perdida debido a las precauciones tomadas, la diseminación de fuerzas y un sistema de aviso con antelación que funcionó muy bien. Saludo a la destreza increíble y el valor increíble de los militares estadounidenses. Durante mucho tiempo, desde 1979 para ser exacto, las naciones han tolerado el comportamiento destructivo y destabilizante en el Oriente Medio. A ver, desde el 79, miremos acá noticias. Por ejemplo, acá tengo una noticia, a ver si está acá. Esta noticia es de 1988, cuando Estados Unidos derriba un avión iraní y mata a 290 personas con un misil de las fuerzas navales. Claro, Estados Unidos siempre es el bueno. Y se preguntan acá si habrá hecho lo mismo con el avión ucraniano, con mayoría de pasajeros iraníes y 32 extranjeros, que murieron todos, lamentablemente, que se dio el mismo día de los ataques. También se están dando terremotos cerca de centrales nucleares iraníes, pareciera ser, pero bueno, en Irán está en una falla y siempre hay terremotos, lamentablemente. Pero bueno, Estados Unidos, acá dice que Irán es el que desestabiliza la región, pero yo veo algo totalmente contrario. Si vamos a los números, a ver, desde que empezó la guerra, Estados Unidos, después del 9 del 11 y antes también la guerra contra los talibanes, Estados Unidos no para de tener muchísimas bajas. En Irak han matado 2,4 millones de personas Estados Unidos, pero ahora Trump dice que le interesa la vida de los estadounidenses. En las guerras con Afganistán y Pakistán mató 1,2 millones de personas. Y también estamos viendo lo que está pasando en Libia, Somalia, Yemen ahora. Después, ¿qué más? ¿Algún otro número importante que les pueda decir? Pues no, estos son algunos de los datos y sabemos que Estados Unidos es el que está en la región justamente haciendo todo este tipo de ataque. Acá tenemos a Hillary Clinton cuando admite la muerte de Gaddafi y ahora sabemos lo que es Libia, un lugar que ahora mismo se está librando una gran batalla, que hay varias naciones involucradas. Turquía acaba de enviar fuerzas a Libia.
Libia es el mayor tráfico de esclavos del mundo y es un país que está totalmente desestabilizado cuando con Gaddafi estaban viviendo muy bien la gente de Libia. Así que... We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Así es como es la mentalidad de Hillary Clinton, si bien Trump se desmarca un poco. Y también Hillary Clinton había salido a decir que si fuera por ella ya habrían atacado Irán. Acá está cuando Hillary Clinton dice esto. We will attack Iran. I want the Iranians to know that if I'm the president, we will attack Iran. Esto lo decía cuando estaba en campaña presidencial contra Trump. Entonces acá vemos la doble moral que tienen los norteamericanos a acusar a Irán, a desestabilizar la región, cuando el primer factor para desestabilizar la región ya fue en las guerras mundiales, cuando hicieron la caída del Imperio Otomano. Y después la mala forma en que han realizado los límites geográficos y han dividido las naciones. De hecho, nunca darle una nación a Palestina ha creado el caos en la región y ha hecho que los suníes se tengan que organizar, y obviamente el país que quedó como bandera suní luego de que el Imperio Otomano se dividiera fue Irán, y esta nación está ayudando a todos los suníes de la región. Si bien yo no soy partidario de ninguna religión y me parecen que solo deben quedar para el ámbito privado, y que en realidad son mitos y que los tenemos que superar como humanidad, esos mitos, si queremos avanzar a un mundo mejor, porque estos mitos en sus profecías tienen guerras y muertes y más muertes hasta que llegan los supuestos salvadores, en este plan de ese Dios misericordioso y divino que es tan contradictorio e inentendible para nuestras mentes humanas. Pero bueno, volviendo aquí a los datos, ¿no?, de la región, cuando se creó el Estado israelí, no se creó el palestino, los musulmanes chiitas de Palestina se fueron al Líbano, empezaron una guerra civil porque estaban los musulmanes en el Líbano, veían que los maronitas, que son católicos, tenían todos los recursos. Los maronitas buscaron ayuda en Israel, empezaron la guerra civil contra los chiitas, y una vez que Israel se empezó a meter, también se empezó a crear Hezbollah, que empezó justamente a pelear contra las milicias maronitas financiadas por Israel, y después cuando el ejército de Israel se metió en el Líbano y empezó a atacar, las milicias de Hezbollah, que hoy son partido político en el Líbano, fueron las que, después de derrotar a las milicias maronitas y a las fuerzas ocupacionales israelíes, en el 2000 lograron que salgan los israelíes del Líbano, y ellos fueron los culpables de que pase esto, ¿no? Inglaterra fue el culpable de que pase todo esto al crear Israel de esa forma y jamás darle una nación a Palestina al mismo tiempo. Y eso lo hicieron para que Israel se pueda seguir expandiendo, al igual que la guerra de los 6 días fue la excusa que necesitó Israel para expandirse. Y no olvidemos que la región en la década de 1920 empezó a debilitar el sionismo con su terrorismo sionista, que atacaban tropas inglesas, norteamericanas y civiles en Palestina, en el protectorado o principado, como quieran llamarlo, de Palestina en esa época. Y así ese terrorismo influyó también para que después hicieran la nación de Israel, y los principales caudillos del terrorismo sionista terminaron siendo primer ministros de Israel. Entonces la hipocresía norteamericana en este caso es tan grande de querer culpar a Irán, una nación que no es expansionista, que en sus miles de años de historia los persas no son expansionistas, a diferencia de Norteamérica o ahora Israel, que desde que le han dado su territorio en 1945-46, si no recuerdo mal, que se formó la nación, se ha expandido ilegalmente a costa de la vida de los palestinos que han emigrado al Líbano, y ahí empezó todo este gran problema con Hezbollah, con Irán,
en esa parte del mundo y también con Hamás. ¿Por qué? Porque jamás le dieron la nación a Palestina que le deberían haber dado conjunto a Israel y conjunto al Líbano. Así no se hacía este problema en la región. Pero bueno, después la culpa la tienen los iraníes, claro que sí. Así que sigamos con lo que está diciendo el señor Donald Trump. Y más allá, esos días ya son del pasado. Irán ha sido el patrocinador principal del terrorismo y el que ellos quieran tratar de obtener armas nucleares amenaza al mundo civilizado. Nunca permitiremos que eso ocurra. La semana pasada tomamos acciones decisivas para detener unos terroristas sangrientos en la destrucción de vidas estadounidenses. Bajo mi mando, los Estados Unidos eliminaron al terrorista principal del mundo, Qasem Soleimani. Ahora dicen que es un terrorista principal, cuando hace poco tiempo acá la CNN estaba alabando el rol de Soleimani en su lucha contra el terrorismo, contra ISIS. Y acá está el video y el clip para ver el doble discurso y las mentiras que cambian según la conveniencia de las cagadas que se mandan, ¿no? Iranian General Qasem Soleimani, the leader of Iran's elite special operations Quds Force, when Iraqi troops pushed back Islamic State militants in the key town of Jerf al-Sakhr late last month, Iranian state media and Iraqi news websites suggested Soleimani masterminded the victory. As military advisor, Soleimani is also credited with leading Shia militias and Iraqi troops in key wins against Islamic State forces, advancing on villages surrounding the capital, Baghdad. The Islamic State terrorists sought to surround Baghdad, but they failed in reaching their ominous goals thanks to Iran's support, said senior Iranian military official Esmail Qani on Sunday. Bueno, acá CNN misma está diciendo cómo Soleimani fue clave para que ISIS no pudiera tomar Bagdad y cómo armaron las milicias y la estrategia para hacer que ISIS no se hiciera con la capital iraquí en ese momento. Y no solo CNN, sino acá tenemos aquí está, esperen, a este analista australiano, político, que es el profesor Tim Anderson y autor y director del Sydney Bay Center of Counter Hegemonic Studies, los estudios contrahegemónicos australianos, y dicen en esta nota que el general Soleimani era un factor clave en el contraterrorismo y admitido por todos los bandos. Y acabamos de ver cómo CNN lo admitía, o sea, esto lo escribieron el 8 de enero de este año, y lo que yo les pasé de CNN era antiguo, de hace algunos años, cuando alababan la estrategia de Soleimani para combatir el terrorismo en Irak. O sea que Trump está mintiendo descaradamente con lo que está diciendo en este momento. Entonces, cabe la posibilidad de que esta noticia amarillista y exagerada que se dieron en los medios iraníes tenga algo de razón, que por ahí haya muerto alguien y no lo quieran decir, porque eso tendría que obligar sí o sí a un ataque desmedido que Estados Unidos no tiene ganas de hacer ahora, en este momento. No sé, ojalá que no haya muerto nadie, en eso nos estén diciendo la verdad, y que, como vimos, los daños no son muy graves en la base, de hecho son moderados, pero algunos daños hicieron, pero sí atacaron los intereses de Estados Unidos en la región, y Trump ya dijo que eso iba a ser la línea roja. Así que sigamos con las noticias. Y sabemos que obviamente a Soleimani lo querían matar hace bastante tiempo, y ya en el 2018 el diario Al Jazeera de Kuwait había dicho que le habían dado a los Estados Unidos luz verde a Israel para matar a Soleimani. Pero bueno, le tocó a Estados Unidos, lo hizo Trump. Israel se ve que no quería una confrontación tan directa ahora con Irán, y no le convenía a ellos ser los actores de este ataque. Sigamos con la conferencia. Como cabecilla de las fuerzas Quds, Soleimani era responsable personalmente de las atrocidades peores imaginables. Él capacitó a terroristas, incluyendo a Hezbollah, lanzando andanadas terroristas contra objetivos civiles.
Él causó guerras civiles sangrientas en toda la región. Viciosamente hirió y asesinó a millares de tropas estadounidenses, incluyendo colocar bombas en las carreteras que le destrozaban los miembros a las víctimas. Hirió a 4 miembros del servicio y mató a un estadounidense, y él orquestó el asalto violento en la embajada estadounidense en Bagdad. Claro, ahora Soleimani es el que hace las víctimas, cuando sabemos que desde que empezó el conflicto en Siria, más de 3.000 civiles habrían muerto a causa de las bombas de la coalición de Norteamérica. ¿Cómo quieren que no se defiendan los países que tienen una población chiita? Que no se organicen. Si es obvio que están en desventaja militar, tienen que organizarse. El derecho a la defensa tiene que ser reconocido, y más cuando desestabilizan países como Siria. Tenemos los videos de cómo los cascos blancos financiados por Gran Bretaña y Estados Unidos, lo pueden buscar en el canal, ayudaban a los terroristas, los curaban, y además utilizaban las escuelas para adoctrinar a los terrorismos en su lucha contra Bashar al-Assad y el gobierno sirio y las fuerzas sirias. Entonces, ¿qué hacemos con estos 3.000 civiles? Se queja de que dice que mató Soleimani 1 millar de soldados norteamericanos y ponía bombas en las carreteras. No dejan de llorar y hacerse las víctimas y no hacerse cargo de la propia cagada que hicieron todos después de la Segunda Guerra Mundial en Medio Oriente, dividiendo tan mal la zona y no teniendo en cuenta bien la cultura, la religión, para la hora de formar los diferentes países, y obviamente no haber dado un estado a Palestina, a otro a los kurdos. Son de los peores errores que se han cometido después de la Segunda Guerra Mundial. Así que seguimos viendo la hipocresía y la doble moral norteamericana en el discurso de Trump, ¿no? Y cuando sabemos que, lo que dije antes, en Yemen hay más de 6.872 civiles muertos, y la mayoría son hechas por la coalición árabe de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, respaldada por Estados Unidos y sus aliadas, y no por los hutíes, que supuestamente son las fuerzas que están ayudando a los iraníes. Y es obvio que en el conflicto sirio, acá vemos la zona tomada por los hutíes, que por ahí es la que está aquí, y este es el gobierno de Hachi, que es el supuestamente que está como pasaba en el Líbano, ¿no? Tiene la mayor parte de las riquezas, el bienestar, y obviamente que los suníes no están teniendo la mayor parte de la riqueza ni el bienestar, y además que dicen que son aliados del gobierno de Arabia Saudita. Y bueno, tenemos esa lucha eterna entre los suníes y los chiitas, todo por quién iba a ser el sucesor de Mohammed a la hora de su muerte. Mohammed muy claramente dijo que su sucesor debe ser Ali, pero los suníes se lo pasaron por el quinto forro y siguieron a otros en la línea de gobierno, y los chiitas sí querían seguir a Ali, que era el familiar de Mohammed que dejó en descendencia, y ahí se creó todo este gran problema por estas religiones que la verdad atrasan a la humanidad y no la benefician en nada, de nada. Y si no, es hora de que se aparezcan esos supuestos dioses y restablezcan el orden y la paz, y den una nueva ley para esta humanidad moderna. Pero para que eso pase va a tener que morir muchísima guerra, pasar una guerra mundial, guerras atómicas, venir el anticristo, el falso profeta, después van a venir el Mahdi, va a volver Mohammed, va a venir Jesús, por ahí hasta vuelva Moisés y sea el primer Mesías judío, quién sepa. Todos esperando que se cumplen esas profecías que son nefastas y que son vudúes y magia negra que están sobre nosotros, la humanidad, que tenemos que dejar los mitos atrás si queremos alguna vez trascender todos estos conflictos, además de la codicia, ¿no? Porque obviamente después vamos a ver la codicia, aunque Estados Unidos lo niega, de esos recursos que habla, o de ese potencial que no es ilimitado, que aún no se ha abierto o no se está utilizando en Irán. Sigamos.
estos últimos días él planeaba nuevos ataques en objetivos estadounidenses, pero lo detuvimos. Otra vez te sale el tiro por la culata, ¿no? Si vos estabas intentando, como se dice, que no se hagan más ataques sobre objetivos norteamericanos y ahora haces un ataque, después te devuelven el ataque más grande hecho a una base norteamericana en los últimos tiempos, ¿no? Un ataque bien directo, que ha dejado un daño moderado o mínimo según vos, que no ha dejado bajas, pero no han atacado, que se han cagado en tus advertencias, porque vos dijiste que si atacaban blancos o objetivos norteamericanos en la región ibas a reaccionar. Y ahora, además de esto, las milicias chiitas que están en la zona, como Kitab Hezbollah e Irak, que han dicho que van a atacar y hacer su propia respuesta a su ataque a Soleimani y a Mahdi. Entonces van a hacer su propia respuesta. Entonces, ahora que terminaron los ataques iraníes y que Irán dijo que esta había sido su venganza y que si no lo atacaban no iba a volver a atacar, pero sí están los intereses de las milicias, tanto en Irak y en diferentes partes del Medio Oriente, para hacer su propia venganza. Entonces vos generaste que va a haber más inseguridad a las tropas norteamericanas y a los intereses con este ataque al general Soleimani. Las manos de Soleimani estaban embarradas en sangre iraní y estadounidense. Él debió haber sido eliminado hace mucho tiempo. Al eliminar a Soleimani le enviamos un mensaje poderoso a los terroristas: si ustedes evalúan su propia vida, no han de amenazar la vida de nuestra gente y nuestro pueblo. Al continuar evaluando nosotros las opciones en respuesta a la agresión iraní, los Estados Unidos inmediatamente ha de imponer sanciones económicas castigadoras adicionales sobre el régimen iraní. Estas sanciones poderosas van a permanecer hasta que Irán cambie su comportamiento. En los últimos meses, Irán ha incautado barcos en aguas internacionales, lanzó una andanada sin provocación a Arabia Saudita y derribó 2 drones estadounidenses. Otra vez vemos la hipocresía de Trump, ¿no? Porque primero, los drones estadounidenses estaban en territorio iraní, que tienen que meter drones en territorio iraní. Segundo, los barcos que dicen que atacaron cuando atacaran las refinerías saudíes, Irán no se hizo cargo de ese ataque. Fueron los rebeldes hutíes que se hicieron cargo, porque de Arabia Saudita no dejan de bombardear y de matar la mayor cantidad de civiles y de poner en riesgo la vida de 14 millones de personas en Yemen. Entonces, creo que Trump obviamente hace cherry picking a la hora de dar sus argumentos falaces. Entonces vemos que no tiene ningún tipo de credibilidad este discurso. Pero bueno, después, con respecto a los barcos incautados, empezaron a ustedes, y tanto Gran Bretaña, que empezó a incautar también los barcos iraníes en el extranjero, y por eso le respondieron con la misma moneda los iraníes. Sigamos. Esto comenzó después que el tonto pacto nuclear con Irán se firmó en el 2003 y se le dieron $150 mil millones, sin mencionar el $1,8 mil millones en efectivo. En vez de decirle gracias a los Estados Unidos, ellos cantaban que mueran los estadounidenses. Cantaban muerta a los estadounidenses el día que se firmó el acuerdo. Y Irán entonces comenzó a actuar con actos terroristas, con fondos del dinero del acuerdo, y creó un infierno en Yemen, Siria, el Líbano, Afganistán e Irak. Los misiles... Otra vez la hipocresía. El infierno en el Líbano se creó por culpa de Gran Bretaña y de Israel, de cómo trataron a los palestinos. No se creó por otra cosa. Los iraníes después, bueno, sí, se metieron a ayudar a los chiitas musulmanes del Líbano, a organizarlos, y también se metieron a organizar a Hezbollah. ¿Para qué? Para que pudieran sacar a Israel y que dejen de atacar al Líbano, que lo estaban destruyendo por completo. Se ve que también mucha envidia, porque antes de eso el Líbano era un verdadero vergel, un verdadero oasis, era un lugar paradisíaco,
y la envidia de que existe un lugar así que opaca a Israel, hicieron que lo ataquen y lo hagan mierda, tanto con las inmigraciones musulmanas a un país cristiano que, bueno, como cristianos tuvieron que abrirlas, no les quedó otra que abrir las puertas, pero el daño se lo causó la mala división territorial después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso ingenierizado por Gran Bretaña. Entonces, en Yemen ya mostré que la guerra y la mayor matanza de civiles es por culpa de Arabia Saudita y no de Irán, y lo mismo lo que pasa en Libia, lo que pasa en Somalia y en tantas regiones donde los responsables no son los que ustedes acusan de las masacres, sino ustedes mismos. Que fueron lanzados anoche hacia nosotros y los aliados fueron pagados por los fondos que le dio la última administración. Esos fondos con ese acuerdo también no habrán sido, no lo sé, una compensación también por los bloqueos que le han hecho Irán constantemente económicos, que le vienen haciendo esta y la anterior administración a Irán. No habrá sido por esos bloqueos que tuvieron que compensar a Irán. Entonces, no seamos hipócritas. Irán está sufriendo muchísimos bloqueos, igual ellos están compensando vendiéndole sus petróleos a Rusia y a China, también no sé si se lo comprarán a India, por más que pongan el grito en el cielo, lo van a seguir vendiendo, y además Irán descubrió un pozo de petróleo que estima 53 billones de barriles y lo ubica como el tercer país petrolero del mundo, o sea, el tercer país petrolero del mundo. Por más que ustedes me digan que Estados Unidos ahora va a decir que es soberano energéticamente y que lo logró él, pero eso es mentira. La soberanía norteamericana energética empezó en el 2013, en el mandato anterior, y Trump sigue mintiendo como siempre. El régimen también aumentó las riendas de su propio país, aún recientemente matando a 1.500 personas de las tantas que protestaron y que están ocurriendo por todo Irán. El JCPOA tan defectuoso se vence pronto de cualquier manera y le da a Irán un camino rápido y claro a armas nucleares. Irán tiene que abandonar sus ambiciones nucleares y si Irán tiene que abandonar sus ambiciones nucleares, ¿por qué no le piden a Arabia Saudita lo mismo? ¿Y por qué no blanquean la condición de Israel, que el otro día Netanyahu cometió un furcio y puso a Israel como una potencia nuclear? Cuando sabemos que Israel tiene un montón de misiles de largo alcance con capacidad de albergar ojivas nucleares, y cuando se dice las malas lenguas o a trasfondo que Israel podría poseer no declaradas varias armas nucleares. Entonces hay una doble moral total. O sea, ¿por qué a Arabia Saudita le dejan conseguir armas nucleares? ¿Por qué Israel lo dejan conseguir armas nucleares o tener ese tipo de misiles, pero Irán no puede? Entonces, sean juntos en toda la región y que ninguno en la región pueda obtener ese tipo de armamento. Pero no miden con la misma vara para todos, obviamente, porque el Estado terrorista de repente es Irán. Pero como muestran los números, los que causan terror y los que se quedan con los recursos y los que oponen sanciones y los que son déspotas y que favorecen solo a sus negociados y no dejan que el libre mercado se desarrolle como debería, es Estados Unidos y sus aliados, obviamente. Terminar su apoyo al terrorismo. Ha llegado el momento para que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ellos ahora tienen que alejarse de lo que queda del acuerdo de Irán o el JCPOA. Y todos tenemos que trabajar juntos, mancomunadamente, para llegar a un acuerdo con Irán, para que el mundo se convierta en un sitio más seguro y más pacífico. También tenemos que llegar a un acuerdo. Los que hablan de paz y seguridad, según las mismas escrituras que cree Trump, que tiene todos los evangelistas apoyándolo, haciéndole poses de mano y rezando, los que dicen seguridad y paz, paz y seguridad, solo traen destrucción. Y ya mostré los números antes, Trump, o sea,
todo lo que decís es evidentemente, excepto de que en Irán persiguen a la gente que está en contra del gobierno y que la matan, y que eso es verdad, que son bastante represivos, tanto en Irán como lo fueron en Siria, con todos los que están en contra, pero eso lo mismo pasa en Estados Unidos, cuando hacen marchas y reprimen, pasa en Estados Unidos cuando atacan a los países que ustedes consideran que no están a favor de ustedes, lo mismo hizo Estados Unidos en Latinoamérica, apoyando las dictaduras de todos los países latinoamericanos y financiándolas para que todo el que esté en contra sea desaparecido, asesinado. Entonces seguimos viendo la doble moral de esta nación, que debería dar el ejemplo, sacar a sus tropas de Medio Oriente si quieren paz en el mundo, sacar a sus tropas, traer las fronteras adentro, defiendan sus fronteras, que no pasen más inmigrantes ilegales, pongan a sus soldados en toda la frontera, ayuden a restablecer zonas que quedaron bajo el agua, casi hechas mierda después de Katrina y después de diferentes huracanes que tuvieron, inundaciones. Pero dejen la doble moral de lado. Esto es obvio que no podemos creer tus palabras, Trump. Podemos creer que no haya habido bajas, podemos creer, o que si hubo y hubo muy pocas, las mantengan en secreto porque no quieren tener que atacar ahora, vaya a saber por qué. Estás poniendo un freno que se agradece que bajen las tensiones, que quieran desescalar el conflicto y que quieran utilizar la razón. Pero no sé por qué me parece que esto no es verídico, que en realidad quieren todo lo contrario a lo que están anunciando en estos discursos. Que le permita a Irán prosperar y mejorar y sacarle ventaja a su potencial enorme y su porvenir. Sacar a su potencial, y dicen en inglés untap, o sea, untap, que no está aprovechado, y obviamente esto es parte de su potencial enorme. La tercera reserva de petróleo del mundo es Irán, si se calcula este nuevo descubrimiento de 53 billones de barriles de crudo. Si se lo pone en perspectiva, esto lo pone como del cuarto país al tercer país con más reservas y productor de petróleo del mundo. Entonces, ya vemos por qué hay intereses en Irán también. Irán puede ser un gran país. La paz y la estabilidad no puede prevalecer en el Oriente Medio siempre y cuando Irán continúe fomentando la violencia, el odio y la guerra. Irán no es el principal fomentador del odio, la violencia y la guerra. Ya está demostrado. Ustedes lo son con sus aliados. Y pareciera ser que hay un país que quiere cada vez tener más preponderancia en el mundo, que necesita más conflictos. Y ese es Israel. Porque mientras más conflictos haya en el mundo, más va a poder, y más en la región desestabilizada del Medio Oriente, expandiendo sus fronteras, sacando a los palestinos de Cisjordania, Transjordania, del West Bank, y creando más asentamientos. Y veamos hasta cuánto se expande esa nación que ha cometido actos atroces como han cometido antes con los judíos. O sea, no han hecho las cosas bien. Ellos fueron abusados, fueron perseguidos y ahora han hecho lo mismo con los palestinos. Y han logrado que pase lo mismo con nosotros, los maronitas, aunque yo no soy religioso, mi familia, que es la mitad de mi descendencia libanesa, que viene de orígenes maronitas, se tuviera que ir del Líbano. Han sido acusados de traición a la patria. ¿Por qué? Por haber pactado con ustedes. Un grave error de los maronitas haberse aliado con Israel. Y bueno, tendrán que pagar sus culpas, porque después Israel le sacó el apoyo y los maronitas no fueron ni recibidos en Israel ni recibidos en el Líbano y tuvieron que emigrar a diferentes partes del mundo porque estaban siendo acusados de traición a la patria por haber defendido los intereses israelíes e ir en contra de la misma nación libanesa. Entonces, todo lo que dice Trump es totalmente incierto, falso y con un caradurismo desmedido. El mundo civilizado tiene que enviarle un mensaje claro y unificado al régimen iraní. Su campaña de terror, asesinato, crear caos no puede ser tolerado más. No se permitirá que siga adelante. Hoy día voy a pedirle a la OTAN
que se involucre mucho más en el proceso del Oriente Medio. Durante los últimos 3 años, bajo mi liderazgo, nuestra economía es más fuerte que nunca antes. Los Estados Unidos ha logrado independencia energética. Estos logros históricos han cambiado nuestras prioridades estratégicas. Estos son logros que nadie pensaba iban a ser posibles, y las opciones en el Oriente Medio estaban disponibles. Y ahora somos el primer productor de petróleo y gas natural en todo el mundo. Estamos independientes, somos independientes y no necesitamos el petróleo del Oriente Medio. El ejército estadounidense ha sido totalmente reconstruido bajo mi administración al costo de 2,5 millones de dólares. Las fuerzas estadounidenses armadas están ahora más fuertes que nunca antes. Nuestros misiles son grandes, poderosos, fieles, letales y rápidos. Bajo construcción tenemos muchos misiles hipersónicos. El hecho de que tenemos este gran ejército y equipo, sin embargo, no significa que tenemos que usarlo. Nosotros no queremos utilizarlo. La fortaleza estadounidense, ambas militar y económica, es el mejor poder de disuasión. Hace 3 meses, después de haber destruido 100% de ISIS y su califato territorial. Ustedes no destruyeron a ISIS, le ayudaron, atacaron posiciones en Siria para dificultar la pelea contra ISIS, y lo de al-Baghdadi es un pufo que no se cree nadie porque lo matan todos los años y después aparece, y solo lo utilizaste para hacer campaña. Hasta el presidente sirio dice que ustedes no tienen pruebas de la muerte de al-Baghdadi y que quedó confirmado que ustedes apoyan, arman a los terroristas, le compran el petróleo en Siria a los terroristas que tomaron las zonas petroleras, financian a los terroristas, hasta los han entrenado. Entonces dejen de mentir. Ustedes y sus aliados lo único que hacen es financiar el terrorismo. Entonces, si realmente quieren la paz, saquen sus tropas de Medio Oriente, ya que son un país extremadamente rico y que no les hace falta más el petróleo y el gas de Medio Oriente. Saquen ahí las tropas de la región, ya que no le hacen más falta el petróleo de ahí, y dedíquense a sus asuntos internos y a seguir creciendo. Pero si realmente van a seguir hostigando a la nación iraní, van a seguir fomentando la guerra en Medio Oriente. Y si quieren paz en Medio Oriente, denle un estado a Palestina, denle un estado a los kurdos, saquen a sus tropas de ahí y alimenten a los infantes pobres, edúquenlos, vístanlos, y así, si en todo el mundo se erradica la malnutrición infantil, se erradica el analfabetismo infantil, se erradica la falta de viviendas y de vestimenta y de transporte y de cultura a todos los infantes del mundo, ahí vamos en el futuro a lograr un mundo en paz. Mientras tanto, estas palabras se las va a llevar el viento, como las mías y las de tantos otros, porque solo una humanidad que quiera la paz garantizada como un pacto que favorezca el desarrollo del potencial de los seres humanos y un respeto a los diferentes reinos de la vida y un equilibrio entre ellos, esa humanidad lo logrará. Esta humanidad tiene en mente los negocios y los negocios y los negocios a costa de cualquiera. No importa, caiga quien caiga, los negocios se tienen que hacer. La producción no debe parar. Y ese es nuestro primer error como humanidad. Nuestra codicia, el flagelo que está desviándonos del rumbo que podríamos haber tomado ya hace muchísimos años y garantizar otro tipo de sociedades. Por el momento vamos en rumbo a coalición militar, una coalición y una debacle económica, y también una debacle ambiental, que es la que más están promoviendo como el futuro desastre inminente, que si no se arreglan 10 años viviremos atrocidades climáticas como jamás antes vistas. Y si empiezan a escasear más los recursos, las naciones sí entrarán en guerras cada vez más cruentas unas contra otras. Y es una lástima, pero pareciera ser que ese es nuestro destino, de seguir por este rumbo. Matamos nosotros al líder salvaje de ISIS, al-Baghdadi.
quien fue responsable de tanta muerte, incluyendo las decapitaciones masivas de musulmanes y todos los que estaban en su camino. Él era un monstruo. Al-Baghdadi estaba tratando de nuevo de reconstruir el califato de ISIS y fracasó. Decenas de millares de guerreros de ISIS fueron matados o capturados durante mi administración. ISIS es el enemigo natural de Irán. La destrucción de ISIS es bueno para Irán. Y nosotros debemos de trabajar juntos sobre este y otras prioridades compartidas. Y por último, al pueblo y líderes de Irán. Queremos que ustedes tengan un futuro, y un gran futuro, uno que merecen ustedes, uno de prosperidad en su nación y en armonía con las naciones del mundo. Los Estados Unidos está listo para darle la mano a la paz a todos aquellos que la buscan. Quiero dar las gracias a ustedes y que Dios bendiga a los Estados Unidos y América. Muchas gracias. Bien, eran las palabras del presidente Trump. Bueno, ahí termina este discurso de Donald Trump y en él está diciendo que lo primero que van a hacer, lo más importante, las sanciones militares y luego evaluar si van a hacer una respuesta contra Irán militar. O sea, sanciones económicas y respuestas militares que están analizándose. La sanción económica va a ser muy dura, muy férrea, lo acaba de anunciar. Veremos qué responde Irán a esas sanciones y analizando con su grupo de defensa, con los secretarios y el grupo que organiza las acciones militares norteamericanas, si van a responder o no a este ataque. Por el momento esas son las noticias al respecto, no hay más novedades. Yo ya he analizado este discurso, he dado mi parecer y esta noticia de los misiles no interceptados y los supuestos 80 muertos pierde todo tipo de validez con las horas que pasan, ya que nadie sale a ampliar más detalles y Norteamérica vuelve a decir que no hubo bajas. Las últimas noticias, ya sabemos, las sanciones, no hay mucho más que decir sobre este tema por el momento. Bueno, Trump solicitó a la OTAN a involucrarse más en Medio Oriente cuando estaban sacando las tropas, cuando sabemos que Irak hizo un decreto para que se saque, un decreto no, hizo una ley, se reunieron con el Parlamento y pidieron que se saquen las tropas de Estados Unidos de Irak. Y bueno, veremos qué pasa luego de todas estas declaraciones. Y acá los milicianos iraquíes, que les dije que iba a venir ahora la respuesta de ellos, de Kitab Hezbollah, dicen que van a volverlos en ataúdes las tropas norteamericanas si no se retiran de la región. Irak ya declaró ilegal las tropas en Estados Unidos, Siria declaró ilegal las tropas en Estados Unidos y de otros países, y estas siguen ahí. Las tropas que tiene Estados Unidos en Medio Oriente en este momento son alrededor de 60.000. Acá tengo el mapa con los números. Acá están 12.000 más 13.000 son 25.000, más 13.000 son 38.000, más todo esto suman alrededor de 50, 60.000 tropas de Estados Unidos que están declaradas en la región. No sabemos en Arabia Saudita, no dicen cuántas hay, tampoco sabemos en Pakistán cuántas hay, porque no están declaradas, por ahí no haya, no sé, pero aquí están todos los números y principalmente abogan por la retirada de las tropas en Irak. Es lo que más le interesa a Irán, y después veremos si va a hacer fuerza para que se retiren las tropas de Emiratos Árabes o Kuwait o Bahrein o Qatar o Jordán, pero a los que más le preocupa a Irán es Irak. Y no sé si le preocupará a Afganistán, pero vemos que Irán está rodeado por donde lo mires con aliados norteamericanos, excepto prácticamente Siria e Irak. Y bueno, sabemos que es importante la alianza para Irán y Rusia y tanto China con Siria, y lo mantuvieron y están ahí por la salida al Mediterráneo, y con la salida al Mediterráneo se pueden conectar
todos los continentes del mundo, porque esta zona de Medio Oriente conecta aquí África, por aquí Europa y Asia. Entonces conecta todo el mundo, y por eso siempre para todos los imperios fue tan importante el Medio Oriente, porque es la región comercial que conecta las diferentes rutas hacia 3 continentes. Y bueno, desde que se desarrolló el comercio a través de los mares, ¿no? El mercante naval, la llegada hacia América. Bueno, también faltaría el contacto con Oceanía, pero el contacto con Oceanía también se desarrolla desde este golfo, que de acá ya se puede abrir y uno para abajo contactar con Oceanía y todas esas partes del mundo. Pero a esto es lo importante de la región y lo que quieren los iraníes, que se vayan las tropas norteamericanas de Irak. Así que bueno, veremos qué pasa. Por el momento estas son todas las noticias que les puedo decir de lo que pasó en Medio Oriente, las novedades. Así que bueno, gente, yo me voy retirando. Este video ha llegado a su fin. Veremos cuáles son las próximas novedades en los próximos días. Gracias a todos por su paciencia. Y bueno, como dije, este video anterior queda ya sin efecto las noticias, porque Estados Unidos el día de hoy negó las muertes, y ya con eso es muy difícil que sea cierto que hayan 80 víctimas después de los ataques, sino el resultado del día de hoy sería otro. Así que gente, nos vemos pronto y que terminen bien el día. Chau chau.